Muy buenas tardes a todos. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y hoy es lunes, hoy iniciamos la semana con esta interesante frase. Escucha bien. Hazlo. Hazlo, sí, hazlo. Van a criticar igual. Como quiera, van a criticar igual. Bueno, señores, este lunes nos vamos al mundo de lo que son temas relacionados al dinero, a las finanzas. Y hoy vamos a tratar este tema tan interesante, finanzas domésticas en tiempos de crisis. Hoy tenemos, señores, un invitado súper especial para nosotros. Me refiero a Willy Castillo. Willy Castillo es asesor de finanzas personales, también es comunicador, conferencista. Willy Castillo, financiero virtual, el financiero virtual. Willy, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Así es, muchísimas gracias, doctora Controversia, a todo ese bello público, a ese bello programa de El Nuevo Diario. Soy un seguidor de ustedes, que se sepa. Igualmente. Willy, el día de hoy tú nos traes un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de todo lo relacionado a las finanzas domésticas en este tiempo difícil, tiempo tan atípico, donde pues cada uno de nosotros estamos viviendo situaciones de una forma u otra. ¿Qué papel juega en este sentido el nosotros saber manejarnos en momentos pues tan atípicos como estos? ¿Sabes qué, Cris? Que estos son los momentos, cuando le llamamos momentos de crisis, son los momentos que realmente aprendemos lo que debimos haber aprendido mucho tiempo atrás. Es decir, este es el momento donde decimos, wow, qué bien hubiese sido tener una buena organización financiera personal. Pero hay algo, a todo ese bello público que nos escucha y no ve, que crisis es sinónimo de ¿qué? De conflicto, de situación, de problemas. Entonces, en vista de eso, nos damos cuenta de que siempre estamos enfrentando una crisis. Por lo tanto, siempre es importante y necesario saber manejarnos financieramente. Estamos hablando de microeconomía. Cuando ya ayudamos la microeconomía a nuestro bolsillo, ayudamos también a que circule la economía a niveles de grandes escalas. Estamos ahora en medio de una pandemia, pero esta pandemia, aparte de que obviamente nos ha llevado vidas, ¿verdad? Algo muy lamentable, nos ha llevado personas queridas, nos ha dado duros golpes a niveles de salud, en términos económicos, en sentido general. En sentidos generales, pero ¿qué sucede? También vino a enseñarnos, Cris, vino a enseñarnos todo esto que hablamos. O sea, ¿cuántas veces a mí me han hablado de ahorrar? ¿Cuántas veces me han hablado de hacer un buen presupuesto personal, de saber cuánto gano, cuánto gasto? Y para mí eso entraba por aquí, salía por aquí. Pero ahora es que me doy cuenta de ese famoso refrán de guarda pan para mayo, pues este era el mayo para el que había que haber guardado ese pan, ¿verdad? Y hay una situación también, Cris, la siguiente. Personas que tienen dinero, que quizás no podían salir durante esos meses, marzo, abril, porque aún estamos en cuarentena, aún estamos en la pandemia, pero estamos como un poquito más flexibles de como estábamos. Y usted recuerda lo que era marzo, abril, mayo, junio, hasta cierto tiempo, donde personas con dinero no podían ni siquiera gastarlo porque no podían ni siquiera salir. Y ahí hay personas que decían, óyeme, ahora aprendimos que el dinero no es lo más importante, porque mira cómo teniendo dinero no podemos salir a gastarlo. Pero hay una diferencia enorme entre no salir a gastarlo porque no hay dónde gastarlo y el no tener para gastarlo. Son dos cosas muy diferentes en una situación como esta. Exactamente. Me ha llamado mucho la atención tu nombre, financiero virtual. ¿Por qué financiero virtual? El nombre de financiero virtual surgió justo en la pandemia.
en los tiempos cuando iniciamos la pandemia, que empezamos a usar Zoom, yo tenía una conferencia, conferencia de éxito programada justamente para el jueves 19 de marzo. Y ese día justo empezamos la cuarentena. Tuvimos que hacer todo de manera virtual, los programas de televisión, emisoras de radio, todo eso. Y yo dije, bueno, ahora soy el financiero virtual, ahora es por aquí todo. De ahí viene el nombre. Sí. Sí, veo también que eres comunicador, Willy. Así es, somos Sí. colegas. Estamos en el programa Mercado y Sociedad, los sábados de 8 a 9 de la mañana. También estamos en Sol 106.5 los sábados en la tarde. A la orden ahí. Exactamente. Gracias, mi amor. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que son esas finanzas domésticas. Willy, ¿qué claves, qué pautas tú nos puedes dar pues a todos de cómo debemos de manejarnos en momentos pues tan difíciles como estos que estamos viviendo? Así es. ¿Sabe que nosotros atribuimos ahora que tenemos necesidades? Pero si verificamos algo, las necesidades, de acuerdo al volumen de necesidades, es lo que nos conlleva a la escasez. Cuando las necesidades sobrepasan los recursos que tenemos. Eso es lo que se llama escasez. Siempre vamos a tener y siempre tenemos escasez. Porque siempre las necesidades son ilimitadas. Los ingresos, los recursos son limitados. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? O haber venido haciendo, pero aún estamos a tiempo. Quizás este no sea un momento, Cris, de ahorrar. No puedo decirle a la persona, hay que ahorrar. La gente va a decir, óyeme, ¿con qué? Yo estoy suspendido del trabajo, yo estoy cancelado, o mi negocio ni siquiera lo he podido abrir. Pero lo primero que se debe haber venido haciendo es crear la cultura, que en este país es muy pobre, la cultura del ahorro. Eso es lo primero. ¿A qué nos referimos con la cultura del ahorro? Cuando cobramos nuestro sueldo, nuestro salario, nuestro beneficio del negocio y nuestros intereses de los bancos, lo que sea, todo lo que entra a nuestro bolsillo como calidad de ingresos, sacar un 10% de eso para ahorrarlo, pero no ahorrar por ahorrar, Cris. No es decir, voy a meter en una cuenta y no, porque así el dinero no tiene ningún sentido, sino hacer una distribución de los ahorros. ¿Cómo? Debo distribuir de ese 10% que ya definí, digamos que yo gano 20,000 pesos mensual. Digamos que yo voy a tomar 2,000 pesos mensual. Y esos 2,000 pesos yo lo voy a distribuir de la siguiente forma. Puede ser en diferentes cuentas, puede ser en diferentes métodos en la misma casa. Pero determinar un 25%, digamos, para ahorros emergentes. Esos que se presentan, por ejemplo, que se me dañó una goma del vehículo, no tengo así que tomar prestado. O que se me enfermó un niño a medianoche, tengo que llevarlo al médico. O cosas que se presentan de manera emergentes. Que yo tenga de dónde, como dicen, echar mano. Un 25%, pero también de esos 2,000 pesos hay un 25%. Digamos que los emergentes son 500 pesos de esos 2,000. Hay otros 500 que van a ser vacacionales. ¿Pero qué significa esos ahorros vacacionales? No es solamente irme de vacaciones, sino gusto, deseos. O sea, quiero comerme una pizza. Pues quizá yo no tenga que acudir a la tarjeta de crédito, porque tengo algo guardado para esos fines. Pero hay un 50% de esos ahorros, que son 1,000 pesos, que son mi proyección a futuro. Eso es el carro que quiero comprar el próximo año, me quiero casar el próximo año, quiero sacar un apartamento dentro de 2 años. Y cuando se me presenta una emergencia o una necesidad, un gusto, un deseo, pues no tengo que tocar lo que tengo guardado o lo que he ido ahorrando para ese fin, porque tengo una parte definida para eso. Y la gente dice, óyeme, pero él lo pone muy fácil. Son 3 ahorros. No, es un solo ahorro. Ojalá sean 300 pesos que tú ahorras mensual. Pero definirlo, decirle, de estos 200 pesos voy a coger 50 pesos en una latica y 50 pesos en otra latica. Por ejemplo, para yo, el día que tengo que comprar una medicina, un medicamento, yo tener de dónde buscarlo. Para dejar la tarjeta de crédito como última opción para gastos que no tienen un retorno hacia mí, que son simplemente gastos. Willy, me ha llamado mucho la atención un punto con el que iniciaste este tema, esta parte, que nuestro país no tiene esa cultura de ahorro. Desde tu punto de vista como persona que manejas estas áreas, ¿a qué se debe eso, Willy? Sabe que aquí, este es un país de mucho gastar.
vamos a decir. Este es un país donde vemos los fines de semana, donde los colmados están llenos de personas tomando alcohol, donde vemos las tiendas llenas de gente comprando ropa, y ahí uno dice, pero ven acá, pero entonces la cosa no está tan mala. Siempre estamos bebiendo y siempre estamos en can. Siempre hay una razón para disfrutar o para celebrar. Siempre. El juego de pelota, o que hoy es día de fiesta, o que ahí viene Navidad, estamos en Semana Santa. Aquí siempre hay una razón para que nos conlleva a gastar. Pero nunca tenemos una razón para nosotros cohibirnos de ciertas cosas, decir, no, estos 1,000 pesos yo lo voy a guardar. Y cuando nosotros lo que hablamos de estos temas, hablamos de la importancia del ahorro, dicen, sí, eso es para los que ganan mucho dinero. O sea, yo voy a ahorrar cuando yo gane mucho. Pues si tú no ahorras ganando poco, no vas a ahorrar cuando ganes mucho. Porque se trata de crear el hábito. No es que no te tomes la cervecita, no es que no vayas a fiesta. Es que lo hagas después que tú determines la parte que tú sacaste. Y obviamente que tú sacaste ya los compromisos de la casa. En un momento más adelante vamos a hablar de los gastos. Hay gastos que son fijos, que yo no puedo variarlos. Entonces, cuando ya yo tengo mis compromisos resueltos, para yo sentarme en un colmado a tomarme 2 cervezas, debo tener primero mis compromisos resueltos. Hasta si tengo un prestamista a quien le debo haberle pagado. Entonces, aquí se trabaja, no de manera general, Cris, pero sí hay un gran número de personas que trabajan al revés. Primero lo de la cerveza, lo del colmado, lo de la esquina, y si queda, entonces pago la casa, pago el teléfono, pago, si no, le quedo mal. Le pago en la otra quincena. Sí. Willy, tú tocaste un punto también muy interesante. Hablaste de que el uso de la tarjeta de crédito ya, como ya en un caso como necesario o como último. ¿Por qué planteaste eso de esa forma? Ese es otro punto, Cris, que aquí hay un sistema, una situación con la tarjeta de crédito. Y es la siguiente. Cuando un joven termina el bachillerato, que empieza su primer trabajo, que va a cobrar su nómina a través de un banco, el banco lo primero que hace, bueno, ya esta persona cobra por aquí, pues él aplica para una tarjeta. Tenga. O sea, vamos a explicarle a esa persona cómo funciona, qué es, para qué es eso. Saber primero que una tarjeta de crédito es un medio de pago a crédito. O sea, como el nombre lo dice, es una tarjeta de crédito, es un préstamo. Ahora bien, no hablo mal de la tarjeta de crédito porque si se hace un buen uso de ella es lo mejor que hay. Pero tenemos la tendencia a mal usar las tarjetas de crédito. ¿A qué me refiero con esto? Cuando me otorgan una tarjeta de crédito, Cris, lo primero que me dan son 3 puntos que debo conocer a fondo. Y qué bueno que escuchen los jóvenes que ahora están incursionando, que quieren por primera vez una tarjeta de crédito, que escuchen esta parte. 3 puntos esenciales. Primero, un límite. ¿Cuánto me estás otorgando? O sea, ¿hasta dónde me estás permitiendo utilizar? Pero el límite, hay 2 límites. Hay un límite que me da el banco, pero hay un límite que me pongo yo. El banco me dice, tú tienes una tarjeta de 50,000 pesos. Ahora voy. ¿Cuándo tengo que pagarla? El banco me da una fecha de corte. Y muchas veces malentendemos y pensamos que la fecha de corte significa pagar. Fecha de corte no significa pagar. Fecha de corte significa, Cris, que ese es el día que el banco me dice, usaste la tarjeta aquí, 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 frena. Ok, el día de corte vamos a parar. Digamos que el corte son los días primeros. Pues el día primero frenamos a ver cuánto utilizaste hasta el día de hoy. Y a partir de hoy te doy 22 días más para que me pagues lo que usaste hasta el día primero. Sí. ¿Me voy dando a entender hasta ahí? El corte es Sí. lo que utilicé hasta ese día. Ya lo que yo utilicé el día 2, eso va a correr para otro corte. Ahora bien, ¿en qué la utilicé? Bueno, el banco me dijo que tengo un límite de 50,000 pesos. Yo voy a hacer de todo con la tarjeta. No, hay un límite que me lo pongo yo. ¿Para qué es la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito no es para comprar zapatos, ni para comprar carteras, ni para comprar correas, ni para comprar, aunque se puede. Aunque se puede. Lo que determina el comprar unos zapatos con la tarjeta de crédito no es la tarjeta obviamente pasa y tiene límites. Lo que lo determina es si dentro de mis ingresos, dentro de mis posibilidades de ese mes está establecido comprar unos zapatos. Porque la tarjeta no es más que un instrumento para hacerle frente, Cris, a mis compromisos de esa quincena o de ese mes. Lo que yo voy a hacer con mi dinero el 15 cuando cobre, pero que debo hacerlo antes por alguna razón. Digamos, tengo que pagar el colegio de los muchachos el día 5, pero yo cobro el 15. Pero como el 15 yo voy a pagar el colegio,
de ese dinero, pues yo puedo hacerlo por adelantado con la tarjeta, sabiendo que el 15 cuando cobre, yo voy a tomar el dinero de ese colegio y pagárselo a la tarjeta. Igual que el agua, luz, teléfono, cable, internet, la alimentación de la casa, el combustible del vehículo, todo eso puedo hacerlo con la tarjeta de crédito, tomando en consideración que eso yo de todas formas tengo que hacerlo con mis ingresos. ¿Me doy a entender? Ahora, si hay un amigo que cumple años y yo no tengo 2,000 pesos para hacer un regalo, pero tengo la tarjeta de crédito, no es que voy a comprarlo con la tarjeta porque la tarjeta tiene. Debo decir, de lo que yo voy a cobrar el 15, ¿me van a sobrar 2,000 pesos para hacerle ese regalo al amigo? No, pues no debo usar la tarjeta. Exactamente. La tarjeta de crédito, no importa el límite que tenga, porque ese es otro punto, Chris, antes de salir de esa parte. Los bancos nos dan una tarjeta de crédito de 100,000, de 200,000, y cuando verificamos el ingreso de esa persona, gana 20, gana 25. ¿Qué hace una persona que gana 25,000 pesos con una tarjeta de 100,000? O sea, si te consume esos 100,000 pesos, ¿cómo te lo va a pagar si tú no le estás permitiendo cuotas? Sino que las tarjetas son para saldarla en el mismo mes. Yo diría, Cris, que la tarjeta de crédito no debe pasar el 50% como máximo de mis ingresos. Si una persona gana 20, no debe tener una tarjeta de más de 10. Porque hay una gran parte de los ingresos que van destinados a cosas que no son con tarjeta de crédito. Por ejemplo, el pago de la casa. Quizás al dueño a quien yo le pago la renta tengo que pagarle en efectivo. Entonces hay una parte que no va contemplada con la tarjeta de crédito, más que el agua, luz, teléfono, cable, internet, el pago del colegio, el pago de la alimentación de la casa y el combustible del vehículo, no más. Exacto. Willy, háblame acerca del famoso pago mínimo. Mire, el pago mínimo, Chris, es como yo digo, eso es como un gancho. Un gancho por lo siguiente. Cuando uno acude al pago mínimo es porque cayó en lo mismo que estamos hablando ahora mismo. Si yo utilicé 5,000 pesos de mi tarjeta de crédito que están contemplados dentro de mis ingresos, pues yo no tengo que pagar mínimo. Cuando yo cobre, cojo mis 5,000 pesos y la saldo. Cuando yo acudo al mínimo es porque yo tengo una tarjeta de 50,000 pesos, usé 30,000 y gano 15 mensual. Entonces, cuando recibo mis ingresos, que pago la casa, que pago la luz, que pago todo, y cuando voy a la tarjeta de crédito que tengo una deuda intacta de 15,000 pesos, no me queda para pagar. Entonces, el banco me genera un pago mínimo, entre comillas, que es donde el banco me dice, págame esos interesitos ahí para yo no mandarte a Cicla, para yo no llamarte, para hacerte gestión de pago, sino para saber que tú tienes la intención de pago, lo que no tienes es el dinero. Pero, ¿qué sucede con el pago mínimo? Cuando ya acudimos al pago mínimo, que en muchas ocasiones tenemos que acudir a él, pues hay algo que le voy a explicar ahora. No, tratemos de no pagar solamente el mínimo. Hagamos lo siguiente. Si lo vamos a hacer, lo ideal es no pagar mínimo. Lo ideal es pagar la tarjeta al corte. Pero cuando ya estamos en el momento, que hay muchos que nos están escuchando ahora, que ya están quizá con la soga al cuello, con las tarjetas, que ya están, bueno, tú estás dando un buen consejo, pero ya yo debo la tarjeta. ¿Cómo lo hago? El pago mínimo y algo más. Cuando vayamos a hacer el mínimo, no preguntemos al banco, ¿cuánto es el mínimo? 2,000. Toma, cóbrate los 2,000. No, vamos a ver cuánto es el mínimo. 2,000, vamos a pagarle 3,000. 5,000 es el mínimo, vamos a pagarle 6. ¿Para qué? Para sí, aparte del mínimo, irle haciendo algo al capital. Porque se da un caso, Cris. Muchas veces hay personas que van al banco, no preguntan cuál es el mínimo, no preguntan cuánto es el total, sino que cuando cobran van y le ponen 2,000 pesos. Van y le ponen 2,000 pesos. Y tienen 6 meses, 7 meses, 8 meses pagándole 2,000 pesos a la tarjeta, de 20,000 pesos que le debían. Y cuando van al servicio al cliente a ver cuánto deben 20. Dice, pero ven acá, esto es un robo. Yo tengo 7 meses pagándole 2,000 pesos mensuales y sigo debiendo los mismos 20. Es que tú no le has pagado nada al capital, tú le estás pagando los intereses que el banco te genera para dejarte esa deuda intacta ahí hasta que tú puedas pagarla. Exactamente. Willy, uso excesivo de la tarjeta de crédito y cuáles son esos resultados a nivel legal. Cuando dice uso excesivo, depende, porque hay un uso excesivo bueno. Porque el usar mucho la tarjeta de crédito te hace crédito, o sea, por eso te aumentan la tarjeta, por eso. Ahora bien, lo que hay que ver en ese consumo excesivo, si estoy quedando mal. ¿A qué nos referimos? Estoy hablándote desde el punto de vista, ¿me escucha?
Te estoy hablando Sí, desde el punto de vista cuando ya la persona queda mal porque pues no puede pues pagar lo que le conlleva los pagos de la tarjeta por un uso excesivo. así es. Lo primero que las tarjetas hacen es que se contagian una con otra. Una tarjeta contagia a la otra. Es decir, si yo tengo 3 tarjetas de crédito y quedé mal con una, mal no un mes. Vamos a hablar en caso usted me pregunta, ya quedé mal, ya no tengo para pagarla. Esa tarjeta me contagia a las otras, ya todas las tarjetas están mal. El banco lo que hace es, ya no puedo usarla ninguna. El banco me pasa esa deuda primero a un sistema, a un departamento interno del banco. Vamos a decir como un prelegal, que todavía desde ahí yo puedo pagar. Desde ahí me hacen una gestión de cobro, desde ahí me dicen, mira, ¿cuánto tú tienes? Dime, ven, vamos a ponértelo en cuota, vamos a recibirte, qué sé yo, esos 20,000 pesos vamos a ponértelo en 10 pagos. Si aún así se me complica porque fue que me cancelaron del trabajo, yo no tengo dinero ahora mismo, pues entonces finalmente pasa, esa deuda es pasada a una oficina externa de abogados. Abogados independientes de los bancos que le prestan ese servicio a los bancos de obtener esa deuda, dámela que yo la cobro. Entonces, ese abogado que ya tiene la deuda te va a cargar no sé si ha variado, creo que un 16% de la deuda para sus asuntos legales, o sea, para sus gastos legales. Y te va a hacer una gestión de cobro en base a esa deuda. No sigue subiendo. O sea, es un punto que es bueno aclarar. Y no es para que se dejen ir a legal. Lo ideal es que no. Pero si una deuda pasó con 20,000 pesos, a esos 20 le suman los honorarios legales y le hacen entonces el acuerdo por el monto total que hace con esa sumatoria. No es que sigue como en el banco, subiendo los intereses mensuales. Muchas personas dicen, bueno, esa deuda se fue para legal con 20,000 pesos, debe estar en 50. No. Usted llama a esa oficina de abogados y ellos le van a hacer todas las condiciones, le van a dar todas las condiciones posibles para que usted pueda hacer un acuerdo de pago con ellos. Desde tu punto de De hecho, vista, de Willy, hecho, de hecho, le rebajan muchísimo dinero. sí. Willy, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las ventajas del uso de la tarjeta de crédito y las desventajas? Las ventajas es el único préstamo que no cobra intereses. Y en esto me voy a contradecir cuando vaya a decir las desventajas. Es el único préstamo que no cobra intereses. ¿Por qué? Porque si yo cojo ahora mismo 2,000 pesos de la tarjeta de crédito en consumo, no en retiro de efectivo, en consumo, pues yo voy a pagar exactamente 2,000 pesos. Ahora bien, otra ventaja. Si mi corte son los días primero y yo inteligentemente espero el día 2 para hacer un consumo, tengo una ventaja significante y es que recuerde que dijimos que después del día primero me dan 22 días para pagar. Pero si yo consumo después del día primero, ¿qué sucede? Bueno, si hice un consumo el día 2, tengo hasta el día primero del próximo mes para que corte. Hoy estamos a 2, estamos hablando de 30 días completos. De hoy, un ejemplo, hoy no estamos a 2, es un ejemplo. Hoy estamos a 2, en la tarjeta cortó ayer, yo consumo hoy, tengo hasta el día primero del próximo mes y a partir de ahí tengo 22 días más que me facilita el banco. Digamos que tengo 30 más 22, 52 días para pagar esos 2,000 pesos sin un peso de interés. Ahora bien, cuando yo utilizo la tarjeta de crédito y no pago a la fecha y no la uso en lo que debía usarla, la cogí para comprarme unos zapatos que me gustaron, la cogí para irme para un resort, la cogí para irme para el campo un fin de semana y asumí con ella un compromiso que no puedo pagar, entonces se convierte en una desventaja porque voy a trabajar para pagar el interés al banco, que son bien altos. Estamos hablando como de un 8.5% de interés, más otro interés diferido de un 0.25% multiplicado por cada día que pase, desde el día que debí pagar al día que lo pague. O sea, ahí se convierte totalmente en una desventaja. Exactamente. Willy, presupuesto personal. ¿Qué papel juega esto relacionándolo también a lo que es la familia y en tiempos como esto, pues de crisis, qué papel juega esa parte, ese presupuesto personal? El presupuesto personal es todo, Cris. Es lo principal cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de dinero, es el punto por donde debimos incluso empezar, por ahí, el presupuesto personal. ¿Por qué? Porque de ahí viene el buen uso de la tarjeta de crédito, de ahí viene el ahorro, de ahí viene la planificación a futuro, de ahí viene unos gastos controlados. ¿Por qué? ¿Qué es qué es el presupuesto personal? El presupuesto es un plan para la organización de los gastos. Digamos,
es esa cruz que hacemos, una cruz, donde aquí yo pongo cuánto gano y aquí cuánto gasto. Yo gano 20,000. Ahora, ¿en qué gasto? Y cuando lo pongo en la columna de los gastos, yo me voy a dar cuenta de algo, de que debo hacer una clasificación de mis gastos, porque casi siempre, Cris, cuando hacemos nuestro primer presupuesto, quedamos sobregirados. El presupuesto se divide en dos, por eso tiene un nombre. Está el presupuesto con excedente, que es cuando tenemos un exceso de ingreso sobre el gasto. O sea, ganamos más que lo que gastamos. Pero también hay un presupuesto con déficit, que es ese que excede los gastos sobre los ingresos. O sea, tenemos más gastos que ingresos. Y casi siempre ese es así. Ahora mismo hacemos un presupuesto y vamos a decir, óyeme, pero ¿y cómo yo estoy sobreviviendo si gano 20 y según mi cálculo estoy gastando 22, 23? Tengo un déficit. Entonces es el presupuesto lo que me permite entonces empezar a recortar, a decir, dame ver qué es lo que a mí me está sobrepasando mis ingresos mensuales y no me estoy dando cuenta. Y por eso digo que no puedo ahorrar, que no puedo salir a comerme una pizza, porque no sé por qué, estoy trabajando para estar cansado y para pagar. ¿Qué es lo que dentro de mis gastos o mis pagos me está sobrepasando mis ingresos? Y es el presupuesto lo que me permite determinar eso. ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto voy a ahorrar? ¿Y cuánto me pueden quedar al final de la distribución de mis gastos? Para lo que yo quiera, para un flujo de efectivo. Esa es la importancia y el papel extraordinario que juega hacer un presupuesto personal. Nos va a doler la cabeza el primer día, los primeros 2 meses, Cris, porque vamos a decir, óyeme, yo no debí ni hacer esto, porque como yo estoy cumpliendo con un ingreso de 20 y con un gasto de 23, pero vamos a ver cuando empecemos a organizarnos cómo ese presupuesto se va a ir convirtiendo en un presupuesto con excedente, que nos sobre algo, aunque sean 1,000 pesos mensuales. Exacto. William, en este momento yo quiero hacer un presupuesto personal y no sé cómo lo voy a hacer, cómo lo empiezo, cómo lo hago, qué hago. Explícame ese punto ahí. En primer lugar, lo vamos a hacer crudo. ¿De qué forma? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? O sea, digamos, yo gano 20,000. ¿Cuánto gasto? Pago 5,000 de casa, pago 1,000 de teléfono, pago 2,000 de colegio, pago, o sea, una distribución completa de todos los gastos. Muchas veces se da el caso de que al momento de hacer el primer presupuesto va a requerir de un tiempo. ¿De qué? Hay personas que no están bien concretos, bien seguros de sus gastos y tendrían que hacer un presupuesto de la siguiente forma. Empezar el día primero, después de haber cobrado el 30, si cobra quincenal, el día primero a anotar los gastos, hacer una prueba, decir, dame yo ir anotando todo lo que sale de mi bolsillo a partir de hoy. Un control. Digamos que hoy yo gasté 100 pesos en refrescos, 100 pesos. Para yo al mes hacer una sumatoria y decir, bueno, la sumatoria total hoy que ya estamos a 30, de estos 30 días es de 22,500, pero yo gano 20. ¿Cómo yo me hice en este mes? ¿Qué yo hice? O sea, dentro de mis gastos, ¿qué me afectó? ¿Qué me conllevó a sobrepasarme? Eso es una forma. Hay otra donde estamos claros de nuestros gastos, cuando tenemos los gastos controlados de la siguiente forma. Hay personas que no gastan día a día, sino que hacen la compra en el supermercado, la de la quincena, o que echan la gasolina de la semana. Es más fácil, porque no tienen un gasto diario. Entonces, aún en ese caso, anotamos todos los gastos. Pago de casa tanto, pago de teléfono tanto, pago. Luego que tengamos tanto, que los fijos, pero que sí tenemos un poquito de rejuego con ellos. Digamos el combustible del vehículo del mes o de la semana. Déjame ver de qué forma yo consumo un poquito menos. Quizá los fines de semana me estoy moviendo mucho innecesariamente. El gas de la casa, estoy prendiendo la estufa demasiado en el día. Déjame ver cómo yo me organizo en esa parte. La alimentación de la casa. ¿Qué este mes podemos comprar o dejar de comprar a diferencia del mes pasado? Para en vez de gastar 15,000 en compra, gastemos 13 o 14, por ejemplo. Esos son los flexibles, pero también hay unos gastos muy interesantes, que son los gastos discrecionales, Cris, que son esos gastos que gastamos que no necesariamente debimos gastar. Y por ahí es donde debemos empezar primero a recortar nuestro presupuesto. Cuando empezamos por ahí nos vamos a dar cuenta que hay unos... ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles, Willy? Como mencionábamos al principio de la entrevista, la cervecita todos los sábados, los canes con los amigos todos los fines de semana, los coros para el río los domingos. O sea, hay muchas cosas. Decimos, espérame, yo estoy saliendo todos los fines de semana y todos los fines de semana estoy gastando 2,000 y 3,000 pesos. Si yo, no es que voy a dejar de salir, pero si yo reduzco esa salida a una vez al mes, a 2 veces al mes, esas 2 semanas que estoy dejando de hacerlo, pues entonces hay una reducción en mis gastos.
Otra cosa, ese dulcito, esa pizza, o sea, está bien, no está mal. Vamos a comer pizza, pero no lo vamos a hacer todos los fines de semana. Ahora en lo de la pandemia, nos dimos cuenta, Cris, que no necesariamente debemos estar metidos en un bar o en una pizzería todos los sábados. O sea, hemos tenido que adaptar nuestra vida a estar en las casas. Entonces, eso nos lleva a una enseñanza. No es que vamos a dejar de vivir, porque quizá el que está escuchando va a decir, él me está diciendo ahora que no compre pizza, que no compre cerveza. No, es que no lo hagamos como un hábito de gastos. De que todos los sábados, porque hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, yo tengo que salir para la calle. O sea, esos 2,000 pesos nos sirven para ir haciendo una reducción. Obviamente, nadie quiere vivir por debajo de sus posibilidades. Si quieres mantener tus gastos como están, síguelo, pero incrementa tus ingresos. No con los ingresos que tienes. Willy, pero existen muchas personas o sea, que reciben dinero diario, es decir, el día a día, pues por lo que hacen, un día pueden recibir, otro día no. Diríamos algo informal y muy común en nuestro país y en el mundo. ¿Cómo entonces una persona que se maneja así, o sea, que no tiene con exactitud tanto en un mes, puede entonces hacer ese tipo de presupuesto personal y más en un momento como este de crisis en lo cual pues ha estado pues afectado totalmente la economía de todos y a nivel global? Muy buena pregunta, Cris. Esas personas que reciben su dinero diario y no tienen una quincena, es el tipo de persona al que más debemos dirigirnos con este tema. Es el más peligroso gastador. ¿Por qué? Porque se tiene también la tendencia de que yo gano diario, yo gasto diario. Si yo recibo 500 pesos y lo puedo gastar sin problema porque mañana yo voy a recibir otra vez. ¿Qué se le recomienda a ese tipo de personas? De igual forma, y es un poquito más complejo para ellos, pero muy necesario, Cris, hacer un presupuesto mensual o quincenal o semanal. ¿De qué forma? Yo tenía un amigo hace un tiempo que él era así, él tenía un negocio de carnes y él hacía lo siguiente, él vendía diario, recibía dinero diario, él tenía una lata en su casa, literalmente una lata, y él lo que ganaba a diario, él lo echaba en esa lata. Y semanal, él abría la lata y cubría los gastos de la semana o de la quincena. Porque cuando uno recibe 200 pesos hoy, 200 mañana, 200 pasado mañana, tiene un ingreso al mes, pero lo está gastando en pequeños gastos diarios, porque no tiene para hacer un gran gasto. Digamos que no puede pagar 2,000 pesos de un internet, no puede pagar 10,000 pesos de casa, pero quizás sí se lo gana, pero no lo ve junto. Entonces, lo ideal en esa persona, y qué bueno, esa pregunta es, vamos a hacerle un presupuesto, vamos a hacer un presupuesto de los gastos. Bueno, yo pago tanto de casa, tanto de teléfono, tanto, pero gano diario. Entonces, ¿de qué forma yo busco que yo no tenga que gastar diario, sino que yo pueda guardar el dinero diario y hacer un balance semanal? Ojalá y pudiera ser mensual, pero es un poquito más difícil. Vamos a hacerlo semanal. Si ganas 500 pesos diarios, estamos hablando de 3,000 pesos del lunes al sábado, ¿verdad? Vamos a abrir esa lata, esa caja, los sábados, donde hay 3,000 pesos y verá que ahí vamos a tener un poquito más de rejuego, de ir quizá a un supermercado y comprar en un poquito más de cantidad que lo que yo hago con esos 200 o 300 pesos diarios y yo estoy colmado, a comprar un chin de arroz, un chin de huevo, ¿verdad? Vamos a guardar el dinero diario, no guardarlo para fines de ahorro, guardarlo para fines de gastos, pero gastos un poquito más grandes. O sea, poder tener un mejor control de ese dinero. Cuando ganamos diario, gastamos diario. Y ese es un error. Exactamente. Vamos a tocar, Willy, un punto muy interesante y es lo relacionado a la planificación financiera. ¿Qué es, para que las personas entiendan, qué es la planificación financiera? Siempre escuchamos eso. Un dato, Crismel, siempre me gusta hablar estos temas en un lenguaje llano. Porque se tiene la tendencia o la creencia de que cuando hablamos de finanzas, de economía, las personas entienden que estamos hablando de cosas muy complicadas. Cuando hablamos de presupuesto, cuando hablamos de planificación financiera, y no lo hacen porque lo ven como algo enredado. Dicen, no, eso no es para mí. Yo lo que gano son 10,000 pesos mensuales. Eso él está hablando seguramente para esos funcionarios que ganan mucho dinero. No, hablamos en un lenguaje llano para que se entienda bien. ¿Qué es la planificación financiera? Hablábamos ahorita del presupuesto. Para llegar a la planificación debemos hablar del presupuesto, hacer el presupuesto. Entonces,
cuando nosotros agarramos la distribución de los gastos, la distribución de lo que hacemos con los ingresos, y logramos tener un presupuesto con excedente. Excedente es que yo gano 20 y gasto 18. Me quedan 2,000. Esos 2,000 pesos no debe llamarse lo que sobran. El dinero no sobra. Lo que debemos ponerle un nombre, y esa es la planificación financiera. Es cuando determinamos qué voy a hacer con esos 2,000 pesos que me van a sobrar a partir de esa sumatoria, a partir de hoy. Que no se van a llamar a lo que sobren. Esos 2,000 pesos que van a quedar de excedente van a ser la compra del carro. Entonces vamos a ver que vamos a tener dos partidas para ahorrar, por decirle así. Dentro de ese 100% que ganamos, de esos 20,000 pesos mensual, vamos a determinar un 10%, ojalá pueda ser, pero ojalá pueda ser un 1, un 2, un 3% para ahorrar. Digamos que tomamos 1,000 pesos para ahorrarlo. Pero esos 1,000 pesos, una clave muy interesante es ponerlo dentro de nuestros gastos. No gastar, y cuando sobre, ahorramos, sino sumar esos 1,000 pesos mensual como un gasto más. Aquí tengo los 1,000 del ahorro, porque cuando dejamos el ahorro para el final, nunca nos queda. Cuando usted dice, yo voy a ahorrar a partir de esta quincena, y cobró y paga la casa, el agua, luz, teléfono, cable, internet, el prestamista, el préstamo del banco, la tarjeta, quería ahorrar, pero no le quedó para ahorrar. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando cobra el dinero, primero lo de ahorrar. Ahora me quedan 19,000. Ahora déjame yo distribuir estos 19,000 y trabajar en base a estos 19,000. Y de esos 19,000 ya yo saqué 1,000. Esos 19,000, lo primero que voy a pagar, son los gastos fijos. Lo que no puedo decirle al dueño de la casa, mire, de los 5,000 que le pago, agarre esos 4. Tengo unos gastos fijos. Ahora, cuando pague los gastos fijos, me va a quedar un dinero para la alimentación, para la gasolina, ¿verdad? Para el gas. Entonces, esa parte es la que yo voy a tener el rejuego. Decir, bueno, yo voy a hacer una compra de 10,000, nada más me quedaron 8. Pues yo voy a hacer una compra en base a estos 8,000, pero ya hay 1,000 guardados. Y cuando logramos, Cris, hacer la distribución de los gastos y que me queden esos 1,000 pesos, esos 500 pesos, esos 300 pesos, ahí entra la planificación financiera. De decir, déjame yo ponerle nombre a estos 300 pesos que me están quedando. Ya habiendo ahorrado, me están quedando 300 pesos. No lo voy a ahorrar junto con mi cuenta. Esto es una planificación a futuro. Esto es lo de yo comprarme la ropa de diciembre. Esto es lo de yo irme para un resort. Puede ser para lo que sea. Lo de yo irme para un resort el próximo verano. Y esas son las cosas. Esa planificación financiera es lo que nos evita usar la tarjeta de crédito de mala forma. Porque estamos guardando para ese fin. Aquí, cuando hablábamos ahorita, Cris, de la tradición, de la cultura, aquí ni siquiera, regularmente, no solamente ahorramos, sino que ni siquiera ahorramos con un nombre. O sea, no decimos, estos son los 300 pesos de irme para el resort el mes que viene. No lo hacemos. Y todos podemos hacerlo. Lo que pasa es que el viaje donde yo me voy a ir el próximo mes, el próximo año, el próximo verano, va a depender de mi capacidad para a cuánto voy a ahorrar de aquí a allá. Pero sí puedo. Quizá no pueda irme para Miami. Quizá no pueda irme para una casa de campo, pero quizá pueda irme para el campo y pasar un fin de semana allá, quizá con 5,000 o 6,000 pesos que destiné para eso y que no me dolieron, Cris, porque lo fui ahorrando de una forma que ni siquiera me di cuenta. Y ese es el hábito que tenemos que crear. Exacto. Willy, pero existen ya condiciones o casos en los cuales las personas no se pueden manejar así porque tienen deudas grandes, deudas excesivas, podemos decir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer ya cuando estamos en esa situación, diríamos, límite a nivel financiero? Ahí entra también la planificación financiera de nuevo. ¿De qué forma? Porque todos tenemos casos distintos. O sea, cuando hablamos de esta forma, hablamos quizás en sentido general. Y hay personas que ven la entrevista y dicen, pero es que en el caso mío es diferente, porque entonces uno adapta estas orientaciones a esa situación. Porque 1,000,000 de personas que vean la entrevista y 1,000,000 de personas van a tener 1,000,000 de situaciones diferentes. Ahora bien, si la situación de una persona es deudas, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a olvidarnos de ahorrar por ahora. Bien, pero no nos olvidemos de hacer la planificación financiera. Porque ¿qué vamos a hacer con la planificación financiera? Recuerde, Cris, que dentro de la distribución de los gastos que hablábamos ahora, están contemplados los pagos de los préstamos. Pero cuando hacemos el presupuesto con excedente, que nos sobraron esos 1,000 pesos, que no nos sobraron, nos quedaron
un excedente de 1,000 pesos, pues vamos a agarrar las deudas, hacer una lista de las deudas. ¿Cuál es la que más me preocupa? ¿Cuál es la que más, sin contar la hipotecaria? Porque tenemos, por ejemplo, un préstamo hipotecario a 20 años. Vamos a dejar esa ahí tranquila, vamos a ir pagándose tranquilo. Pero hay otras deudas, de un préstamo a un año, de un préstamo informal. Entre esos préstamos, préstamo hipotecario, préstamo de vehículo, préstamos personales, préstamos informales, de esos que tomamos los prestamistas, vamos a tomar el que tiene la tasa más alta y el que es a un menor tiempo, digamos el del préstamo informal. Y vamos, aparte de esos intereses o de esa cuota que le estamos pagando, vamos a determinar, Cris, esa planificación financiera, esos 1,000 pesos, esos 2,000, esos 3,000 que tenemos excedente, aplicarlo al capital del préstamo, que regularmente no lo hacemos, porque siempre tenemos en qué utilizar el dinero. Vamos a decir, si pagamos 3,000 pesos mensual de este préstamo o a este prestamista, pues yo voy a hacer una organización de mi presupuesto para ver si logro borrar algunos gastos innecesarios que tengo ahí, para que esos 1,500, esos 2,000 pesos que yo sé que voy a tener como excedente, aplicárselo fuera del pago a ese préstamo o a ese prestamista. Caerle arriba a uno, en orden de acuerdo al plazo. Dejar el hipotecario, porque es un préstamo a 20 años, dejar el del carro, que es un préstamo a 5 o 6 años, y agarrar ese préstamo de que fue a 1 año, 2 años, ese préstamo informal, y hacerle abonos fuera de la cuota. Lo mismo que con las tarjetas. Tengo 5 tarjetas de crédito, las 5 las debo, con las 5 le estoy pagando mínimo, no tengo con qué pagarla. Pues si yo estoy agarrando 10,000 pesos, Cris, para distribuírselo en 5 pagos de 2,000 pesos a esas 5 tarjetas, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a investigar cuál es el mínimo, como decíamos ahorita, el mínimo de la tarjeta. Son 1,000 pesos, un ejemplo. Pues yo le voy a pagar el mínimo a 4. Y hay una a la que yo no le voy a pagar el mínimo. Yo le voy a pagar los 500 que le cogí a esta, los 500 de esta, y los 500 de esta, y los 500 de esta, más los 1,000 que le voy a pagar a esta. Yo le voy a pagar 3,000 a esta sola. Y le voy a caer arriba a una sola hasta que la termine. Y eso es lo que se llama, en finanzas se llama la bola de nieve. Vamos a empezar saldando una deudita. Y ese dinero, cuando dejemos de pagarla, hay un dinero que nos va a quedar en el excedente. Esos 2,000 que yo le aplicaba a esa tarjeta, que ya la cancelé, pues ahora yo se lo voy a aplicar a otra en sumatoria de esos 1,000 que le pagaba. Ahora en vez de 1,000 le voy a pagar 3,000. Y ahí va creciendo esa bola de nieve hasta que tenga un excedente para saldar cualquier deuda. Exacto. Eso es muy interesante. Háblame, muy interesante esa parte. Háblame acerca de los gastos, Willy. Cómo una persona pues puede aplicar los gastos si es alguien pues que no tiene esa educación financiera. ¿Qué debe de hacer esa persona entonces para entender que tiene ya pues que limitarse? ¿Qué puede hacer, Willy? Las personas que no tienen esa organización financiera son las que más gastos discrecionales tienen, Cris. Por ejemplo, cuando volvemos otra vez al colmadón. Cuando vamos al colmado, vamos a encontrar personas ahí tomando, no es discriminando, pero vamos a encontrar personas tomando que quizás la mayoría de ellas no tienen una organización financiera. Porque el que tiene una organización financiera, muy difícil se siente en un colmado a beber cerveza. A beberme 10 cervezas, a beberme 20 cervezas con los amigos, muy difícil lo haga. Y no es que sea tacaño, ¿verdad? Como dicen, ¿no? Que quizá va al supermercado, se compra un six-pack y se la toma en su casa, quizá invita a un amigo y hacen una cena en la casa. O sea, se le ve hasta en la forma de manejarse, hasta en el estilo de vida. Se le ve cuando una persona es organizada financieramente y cuando no. Entonces, esas personas que no tienen una organización son las primeras que deben decir, déjame ver qué es lo que yo estoy haciendo con mi dinero. O sea, hacia dónde se está yendo el dinero que yo recibo. Óyeme, que yo no salgo de un colmado todos los sábados y los viernes. Y utilizo esa frase que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Entonces, cuando hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, es porque el cuerpo me está mandando para el colmado a beber, o para la esquina, o para donde los amigos, o para la discoteca. Entonces, ahí es donde se está quedando una gran parte de mi dinero. Déjame yo empezar, no dejar de hacerlo, sino cohibirme por un X tiempo. Déjame yo recogerme, como dicen, durante unos 3, 4 meses, a ver qué resultado me da. Pero no es que voy a dejar de gastarlo aquí y ahora lo voy a gastar aquí. Es yo hacer volvemos otra vez a la planificación financiera. Yo necesito, por ejemplo, en economía se habla mucho de elección. Y la elección se da cuando hay recursos escasos. Yo quiero comprarme un carro, pero no tengo el dinero. Entonces, de las cosas que tengo que cohibirme para poder lograr eso que quiero, eso es la elección que me lleva a la economía. Yo digo, por ejemplo, quiero comprarme un carro. Para comprarme ese carro tengo que guardar 3,000 pesos mensual. O pagar una cuota de 3,000 pesos mensual. Pero para yo pagar esos 3,000 pesos mensual voy a tener que dejar de hacer tal cosa y tal cosa. Y esas cosas que me cohibo
son el costo de oportunidad a lo que me lleva la economía. Y esas personas no tienen la organización financiera, Cris, son las que deben hacer este análisis. Decir, déjame yo cohibirme. No me voy a morir porque yo dejé de tomar alcohol 3 meses. Dame yo ver qué sucede conmigo si yo me cohibo de estas cosas. O si yo me bebía 10 cervezas, ahora me voy a tomar 2 y me recojo para mi casa. A ver qué pasa. Y va a haber un resultado positivo. Willy, me gustó mucho una palabra que tú dijiste ahorita y ahora te voy a hacer una pregunta un poquito controversial. Dijiste que se nota cuando una persona es organizada, ¿verdad? Financieramente. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy frente a alguien que es organizado financieramente o estoy frente a un tacaño? Exacto. La diferencia es, el que es tacaño se cohíbe de ir a tomarse la cerveza al colmado. El que no lo es, no se cohíbe de hacerlo, pero va con cierto límite. O sea, le dice, por ejemplo, Cris, incluso sale de él, vamos a tomar una cervecita aquí al colmado, pero te ve que se toma una cerveza con cautela y vámonos para la casa, ahora vemos una película ya. Dice, óyeme, no es tacaño, porque él mismo me brindó, pero mira cómo él mismo se recogió. O sea, no es una persona que vino aquí a ver cuánta botella va a poner arriba del mostrador, sino que en el mismo manejo, en la misma conversación, hasta de qué tema vamos a hablar. O sea, o es una persona que se va a sentar en el colmado hasta que caiga la noche, hasta que llegue el toque de queda, ahora que estamos en toque de queda. Ahí uno se da cuenta. O una persona derrochadora, o una persona no simplemente derrochadora, una persona que quizás es derrochadora, pero quizás tiene sus ingresos extra que quizás no le causan un dolor de cabeza y tiene todas sus cosas resueltas. Porque una cosa quizás no tiene que ver con la otra. Son dos cosas distintas. Quizás una persona sea organizada y vaya al colmado y se tome 5 o 6 cervezas, pero quizás dentro de su presupuesto está establecido que esos 2,000 o 3,000 pesos que va a gastar mensual lo tiene ganado. O sea, no lo está cogiendo de una tarjeta de crédito. Al que me refiero es al que deja de hacer cosas dentro de sus compromisos porque se lo bebió. O sea, porque hay una población inmensa y decíamos ahorita, se dan todos los casos. No todo, y es bueno aclarar este punto, no todo el que va a un colmado a beberse 5 o 6 cervezas es porque dejó de comprar la leche de los niños, porque dejó de pagar la casa. Quizás tiene todo eso resuelto. Claro. Willy, una persona que es desorganizada a nivel económico, desde tu punto de vista, ¿consideras también que es desorganizada en los otros puntos o aspectos de su vida? ¿Qué te parece? Claro que sí, lo es. Por lo siguiente, sabe que los gastos tienen los gastos excesivos o los gastos discrecionales tienen una conexión muy directa, y ahí entraría nuestro amigo José Díaz, tiene una conexión muy directa con lo emocional. Muy directa. O sea, muchas personas gastan de manera excesiva porque el cuerpo me está pidiendo gastar. Hay personas que son enfermas con comprar ropa. Hay personas que son enfermas con gastar en bebida, como decíamos ahorita, y no porque sean alcohólicos. Hay personas, entonces, hay una conexión muy directa. Cuando uno tiene un control de sus emociones, también tiene un control de sus finanzas. O sea, algo que va como muy de la mano. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que salir a gastar dinero de bebida y a tirar dinero para arriba en la calle? No tengo la necesidad, aunque tenga el dinero y aunque no sea tacaño. Entonces, hay una parte de una conexión muy grande. Y sobre todo ahora, Cris, que se ha desatado yo tengo más que tú y tengo que demostrártelo. Y yo quiero comprarme unos tenis así porque fulano lo tiene y yo también lo quiero. O me quiero parar en la esquina con una cerveza en la mano, aunque sean los únicos 50 pesos que tenía, pero lo voy a hacer para que crean que yo sí puedo y que yo tengo. Entonces, todo eso tiene una conexión muy directa con lo emocional. Una preguntita, Willy. ¿Todo el mundo está preparado para tener dinero? No. Yo digo que esto uno debe hacer primero un análisis interno y una organización mía como persona fuera del dinero. Y ahí se conecta con la pregunta que usted me decía ahorita. Yo debo ser organizado yo, aparte del dinero. Si yo no soy organizado si yo soy una persona que todo me da igual y que todo lo dejo tirado donde quiera, muy difícil yo logre tener una organización con el dinero. Y si logro tener dinero sin esa organización, va a suceder lo que está pasando ahora con estos muchachos, la mayoría cantantes, con estos reggaetoneros, que vemos que dan 20 millones por un carro. Oye, el que tiene un buen manejo del dinero no trabaja así.
O sea, el que tiene buen uso del dinero, aunque tenga dinero, use el apalancamiento. O sea, yo voy a poner una parte del dinero, pero voy a través de un financiamiento de los bancos, porque tengo la capacidad para pagarlo, yo voy a completar la inversión que voy a hacer. Y no se gasta grandes sumas en cosas que no tienen un retorno. ¿Cuál es la necesidad de un muchacho dar 20 millones de pesos por un carro? Sin mencionar nombres y sin entrar en detalle. ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿qué tú podrías hacer con esos 20 millones que sí te va a generar un ingreso mensual? Que el día que ya esa actividad comercial que tú realizas, que tú cantas, ya no esté, pues tú tengas de qué vivir. El carro que tú hoy da 20 millones de pesos, cuando lo sacas del dealer ya vale 18. Y si lo venden en la calle vale 15. Entonces es un dinero, es una pérdida que tú tienes desde que llega a tus manos. Y si te lo chocaron en tus manos, aunque te lo arreglen, ya no tienen el mismo valor, porque ya es un carro chocado. Entonces, en ese punto de vista, no todo el mundo, no todos estamos preparados para tener una cantidad de dinero en nuestras manos. Dice Robert Kiyosaki, Chris, que lo que hace rico a una persona no es el dinero. Ahora mismo yo puedo tener esta oficina aquí llena de sacos de dinero y quizás yo no tenga el conocimiento, la sabiduría de qué hacer con el dinero. Y ese dinero se me va a dañar ahí o voy a terminar tirándolo para la calle. Yo creo que tenemos que hacer primero una organización personal y desde antes de tener mucho más todavía, decir qué yo haré cuando tenga dinero, qué yo quiero comprar, en qué yo quiero invertir. Y recuerda también que cuando empezamos con buenos proyectos, buenas metas, buenas ideas, siempre aparecen personas con dinero que quizás no tienen esa misma idea, que se suman a nosotros. Pero hay que empezar. Usted quiere tener un negocio, pues empiece dando a probar de a poquito sus productos y verá como alguien dice, oye, pero ella hace eso bueno, o sea, yo me atrevo a poner tanto ahí y que pongamos un negocio más grande, le va a gustar su idea. Hay muchas personas que tienen el dinero, pero no tienen las ideas de qué hacer con el dinero y buscan personas que sí la tengan. ¿En qué caso nosotros debemos de buscar a alguien que nos asesore financieramente? Cuando no estamos muy seguros, Chris, de qué queremos hacer. Por ejemplo, uno dice, yo quiero poner un negocio, pero no tengo conocimiento, o sea, yo quiero poner un negocio de comida, yo sé cocinar, pero no conozco el negocio de comida. O sea, sé cocinar para la casa, para la familia, pero para fines de negocio necesito una persona, un asesor de negocio que me diga cuál es el margen de beneficio y qué fin yo busco. Porque, por ejemplo, muchas personas ponen un negocio para hacerse rico. No todo negocio se pone para hacerse rico. Ningún negocio se pone para hacerse rico. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver otras personas que hacen eso que yo quiero hacer y ver en qué condiciones están. Y de ahí yo tengo más o menos un nivel. Cada situación es diferente. Quizá la suerte de esa persona fue diferente a la mía. Yo no puedo decir, voy a poner un negocio porque fulano puso uno y le fue bien. Quizá él tuvo un patrocinio, quizá tuvo un inversionista, que quizá yo no lo tengo. Pero por eso debo buscar un asesor, porque yo no puedo decir, voy a poner un negocio porque vi que el hijo de fulana puso ese negocio y se hizo rico. Quizá él estaba haciendo otra cosa ligada con el negocio. Siempre para fines de negocio es bueno asesorarse. Willy, consejo final sobre este tema tan interesante, porque hemos tocado hoy pues un mix de temas, pues todo relacionado a lo que es cómo manejarnos, ¿verdad? Financieramente, tarjeta de crédito, ahorro, gastos excesivos, diferencia entre tacaño y persona, pues diríamos que tiene cierta educación financiera. ¿Qué consejo tú nos das aplicado a esta situación, Willy, tan atípica, tan difícil que estamos viviendo todos, producto de este COVID-19? Así es. ¿Sabe que ahora mismo, con estos meses que hemos durado trancados en la casa, se ha desatado, Chris, un deseo de gastar, un deseo de salir? Y hay que tener mucho cuidado. Ahora los hoteles están dando buenas ofertas, todos queremos irnos para allá, pero no es irnos, es determinar, yo tengo la capacidad para irme para un resort ahora, independientemente de que me lo den pagando $1 mensual. Yo tengo la posibilidad de hacerlo, no, pues no lo voy a hacer. No todo lo que vemos como oportunidad es una oportunidad, no todas las ofertas tenemos que aprovecharlas. Entonces, vamos ahora que estamos en medio de esta pandemia, a crear esa organización financiera, pero al crearla no vamos a empezar a ahorrar, vamos a empezar a cohibirnos de esos gastos innecesarios. Por ejemplo, ahora el gobierno ha determinado, el Banco Central ha determinado una liberación de fondos, que ya es otro tema mucho más amplio, ya lo trataríamos en otra ocasión, a bajas tasas, hasta tasa cero. Pero yo tengo mi capacidad, mi nivel de capacidad de endeudamiento me permite asumir un nuevo compromiso. Si mi respuesta es no, pues no lo hagamos.
No es el momento de ahorrar, pero sí es el momento ahora de crear ideas, de emprender, de echar para adelante ese paso a ese negocito que queremos poner hace mucho, porque hay que buscar la forma de generar ingresos otra vez y de reestructurar otra vez nuestra economía. Exactamente. Willy, comparte con nosotros tus redes sociales y números de teléfono. Así es, como decíamos al principio, Tu Financiero Virtual. Así estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Nuestro número de teléfono personal, 809-846-8213. A la orden ahí. Willy, sumamente agradecida por tantas informaciones tan interesantes que nos ha traído el día de hoy sobre estos puntos tan importantes relacionados a lo que es planificación familiar, economía a nivel general. Reiterarte que las puertas de nuestro programa para ti. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. A la orden. Igualmente. Bueno, señores, y con todas estas informaciones tan interesantes relacionadas a lo que es la economía, presupuesto familiar, etcétera, 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 hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que mañana martes, miren, a las 2:30 de la tarde tienen una cita con Somos Controversias, Salud y mucho más. Hasta mañana, mis amores. Bye.